Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Le habla el pastor Edgardo Hernández. Qué bendición estar con ustedes. Gracias por dejarme entrar a su casa. Los bendigo. Los tiempos son peligrosos, pero el Señor le ha prometido estar con usted y con todo aquel que le ama. Así que vamos a orar para que Dios en estos tiempos difíciles, para que usted pueda sobrevivir y usted y su familia estén tranquilos en medio de todo. Padre Dios de los cielos, bendecimos hoy a todas las familias. Pedimos la protección tuya basados en tu misericordia, en tu benignidad y en tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sé tú obrando de una manera especial en las familias. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a los jóvenes, a los niños que están expuestos de una manera incomprensible a muchos peligros, a la droga, prostitución, pornografía, a niñas que mueren en cualquier parte, en cualquier hora, hasta en su misma casa, víctimas de balas perdidas. Porque Satanás ha descendido con furia para destruir a los niños, a los jóvenes, y los está usando para ellos ser instrumentos de destrucción en muchos países. Pero en el nombre de Jesús hay bendición. El ángel de Jehová acampa alrededor de los niños, de los jóvenes. Bendecimos los hogares en el nombre de Jesús. Hoy en día hay una alabanza que tiene mucha vigencia y que usted debería analizarla y aplicarla a su vida, que dice así. Eso sí, hago la advertencia que yo canto bien, pero se me oye mal. Dice así: en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive. ¿Con quién? Con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Así que en esta Navidad, en lugar de estar pensando en comprar muchas cosas, de pronto endeudarse y pasar el año 2020 ya endeudado y pague y pague y pague, rompa ese círculo vicioso. Lo que usted necesita es a Cristo en su hogar. Él es la roca, Él es el fundamento y es la cabeza. Ponga a Cristo en el centro de su vida, en el centro de su hogar, y verá que su vida cambiará. Y aunque se muevan los montes y bramen los mares, el Señor estará con usted y nada, dice el ángel de Jehová. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que créale a Dios y verá que el Señor se va a glorificar con usted. Bueno, hoy tenemos un tema precioso. Vamos a hablar de la compasión, el ministerio de compasión o de misericordia que deben tener las iglesias. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 13, que dice así: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Estamos hablando que el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús entraba a la ciudad y el féretro, la viuda de Naín, salía con su único hijo muerto a llevarlo al cementerio. Y el Señor dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué preciosa la cosa, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesús demuestra que Dios tiene un amor especial por las viudas, un amor especial por las personas que quedan solas en este mundo. Ya hay millones de personas solas, víctimas de la guerra, víctimas de la desintegración de las familias, víctimas de la violencia social, política, muchas cosas, y hay mucha gente sola. Y la palabra tiene algo que enseñarle y recordarle a la iglesia del Señor, y es esto: en primera instancia, que Dios es defensor de las viudas y de los huérfanos. ¿Por qué? Porque Él se interesa por ellos. Si usted vamos, por ejemplo, al libro del Antiguo Testamento, al Salmo 68. Vamos a ir al Salmo 68. Busquemos el Salmo 68. Aquí lo encontré, vean. Salmo 68, versículo 5. Dice así. Ponga cuidado, vean. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que, ¿qué? Yo estoy leyendo mal, perdón. Salmo 68, quedé aquí mal. Salmo 68. Aquí lo tengo. Perdónenme, ya la vejez no llega sola. Ahora sí, Salmo 68, versículo 5, aquí está. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Me da cuenta? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios ¿de qué?
¿Defensor de qué? De los huérfanos y de las viudas. Es Dios desde su santa morada. Gloria a Dios. Entonces, esta gente está bajo el especial cuidado de Dios. Por eso hay tanto ministerio y tantas cosas para apoyar a esta gente. Pero la iglesia tiene que esforzarse por practicar esto. La iglesia debería tener más cuidado con las viudas y los huérfanos. Vamos a ir allá al Éxodo capítulo 22, porque aquí es con Biblia, hermano. Éxodo capítulo 22, ¿sí? En el versículo 22 y 23, que dice así, vea: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y dice: y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces el Señor le enseñó al pueblo de Israel de que no fueran tiranos, de que no se olvidaran de que la gente huérfana y viuda necesita es protección y recibir el amor de Dios. Entonces, mire, de miles de años, hace más de 4,000 años, el Señor tuvo y dejó su palabra a través del pueblo de Israel, a través de los 10 mandamientos, a través de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y enseñó a su pueblo para que el pueblo le enseñe a la humanidad que se debe tener especial cuidado de la viuda y de los huérfanos, y no afligirlos, no hacerlos sufrir más de lo que están sufriendo debido a su situación. Mire lo que dice Deuteronomio 10:18. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, que dice así, vea: que hace justicia, Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí aparece el huérfano, la viuda y al extranjero. Y este texto viene como anillo al dedo, debido a que Colombia ha recibido el impacto de más de 2 millones. Quizás, yo me atrevo a decir que usted sabe que la política es el arte de engañar a la gente, en cierta manera. Pero yo creo que hay más unos 4 millones de inmigrantes ahorita en Colombia, y cada día aumenta la suma de inmigrantes exponencialmente. Y el Señor dice que tenemos que amar, amparar al huérfano, a la viuda, y también que Él ama al extranjero dándole pan y vestido. Hay que tener misericordia de esa gente que por A o por B tuvieron que huir de su país por cuestiones políticas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de lo que sea, pero para eso está el pueblo de Dios, para que tenga misericordia, hacer lo que Cristo dice: la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a amparar a este tipo de personas, que cada día van a ser más porque hay una inmigración mundial. Entonces la iglesia tiene que brillar ahí, porque el Señor llamó a la iglesia, o sea, a usted, a ser luz, y no cualquier luz, sino la luz de Cristo, y ser la sal, evitar la corrupción. ¿Entiendes? Pero la iglesia tiene que ubicarse y trabajar en esas áreas y cumplir su papel que Dios le dio. Proverbios 15, 25. Vayamos allá a Proverbios 15, 25, que dice así, vea. Proverbios 15, 25. Y lo tenemos, ¿verdad? Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Ya? Dios en su corazón tiene a la viuda, Dios en su corazón tiene a los huérfanos, Dios en su corazón tiene a la gente extranjera que va a otro país con una mano atrás y otra adelante, a empezar a restablecer su vida, su hogar, a organizarse para poder sobrevivir. Y entonces el Señor habla a la iglesia, le habla a usted, para que sí, usted cumpla con el trabajo de Dios. Porque si no, no podemos decir que somos cristianos. Recuerda que el Evangelio dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Y cuándo? Cuando hacemos esto con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. Ahora, algo aquí que a muchos les va a molestar. Dice: mediante los diezmos y la abundancia de su pueblo, la iglesia, Dios suple a través de la iglesia la necesidad de estos huérfanos y de estas viudas. Hoy la mayoría
de los líderes, las iglesias no cumplen con eso, especialmente aquellas iglesias que tienen poder económico, que han sido bendecidas de una manera especial, deberían tener esos ministerios fuertes. Deuteronomio 14, vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 14, vayamos allá. Deuteronomio capítulo 14, en el versículo 17, que dice así, vean. Deuteronomio 14, versículo 17, Deuteronomio 14, 28 a 29. Yo estoy mirando mal hoy, ya los ojos me están fallando. Dice así, 28 y 29. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Muchas veces no llega la bendición a una familia, a un ministerio, porque esta gente no se acuerda de dar de comer y saciar ¿a quién? A los huérfanos, al extranjero y a la viuda. De esos ministerios, las iglesias poderosas, grandes misiones que reciben millones de pesos, deberían tener orfanatorios, deberían tener un servicio médico, puestos de salud y pagar médicos y atender la gente. Pueden hacer muchas cosas. Deberían tener, por ejemplo, esos centros de ahora que hay una desafortunada cosecha de jóvenes drogadictos, podrían tener centros de rehabilitación, lo pueden hacer, pero inexplicablemente, como dice, el amor de muchos se enfriará, entonces todo se lo recarga al Estado. Pero aquí vemos que el Señor le dice a la iglesia que la iglesia es la que tiene que hacerse cargo, por lo menos de los huérfanos, por lo menos de las viudas, por lo menos de los extranjeros que estén en medio del pueblo de Dios. Lo mínimo que pide Dios. Y desafortunadamente la gran mayoría no lo hace. Yo no estoy aquí para juzgarlo, sino para enseñarle la voluntad de Dios para la gente. Por ejemplo, vayamos a Deuteronomio 26, 12. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Dice así, vean. Deuteronomio 26, 12. Aquí está, vean. Aquí lo tengo. Ya llegué. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y fuera de eso, esa persona está dispuesta a recibir el mensaje de Dios. Pero si en las iglesias no se ayudan ni a los que están dentro, si mucha gente se tiene que ir a pie, porque ningún hermano teniendo un carro o una moto dice, yo voy a llevar a este hermano que vive allí a 4 kilómetros de la iglesia y se va a ir a pie, no tiene para el bus, o darle para el bus. Eso es compasión, eso es misericordia. ¿Cuántos hermanos vienen con su carro y jamás llevan a nadie? ¿Ve? Si no van por donde él va, entonces no llevan a nadie. Ahí donde nosotros sí, cabe que reflexionemos y entendamos. Porque Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y añadió algo tremendo, dice, y por sus frutos los conoceréis. Así que, hermano, no es tanto gritar, saltar y decir gloria a Dios y amén, aleluya. Es demostrando cuando alguien llega a veces de manera inoportuna a la iglesia a tocar y nadie le abre, o a la casa del cristiano y nadie sale. No, es un mendigo, es un ñero, qué fastidio. Señor, reprendo al diablo. Es un ser humano que a veces sí, uno no está de humor, a veces está cansado, pero como dice la parábola, ábreme, vea que tengo una visita, no, ya me acosté, pero por amor se levanta, hace el esfuerzo y va y le suple la necesidad de esa persona. Y esa persona estará dispuesta a oír el evangelio, pero siempre le tiran la puerta en la cara. No tengo, no moleste, estoy ocupado. Y después dice, vea, Cristo le ama y le da un tratado. Esa persona quizás reaccione a veces con groserías o le falta el respeto, y simplemente no quiero saber nada de ustedes, que son unos hipócritas. Ahora,
Cuando la iglesia, cuando usted como cristiano bendice a los que los ayudan, cuando usted hace la obra de Dios y los honra, entonces Dios se mueve a favor de ustedes. La mano de Dios es para bendición de ustedes. Vayamos a Isaías 1:17. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 17. Isaías 1:17, que dice así, vea. Aprender a hacer el bien, ¿sí ve? Usted tiene que orarle, Señor. Señor, enséñame a hacer el bien, dice. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia a quien, al huérfano, amparad a la viuda. ¿Eh? Entonces, y luego si viene usted y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿de qué nos sirve pedir perdón? Si a la puerta de la casa del cristiano llega el agraviado, llega el huérfano, lleva el que necesita comida, y usted nunca le da. ¿Cuánta comida se bota en la casa de los cristianos? Que a veces ni se le da al perro. Y la bota. Y llega antes y pidiendo un bocado de comida. No hay, qué pena, Señor, no hay. Uy, qué asco. Uy, Señor, yo sé por qué permites que venga esa gente. Para que usted tenga compasión. Para que usted practique el amor cristiano. Porque vuelvo y le leo allá Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? Se compadeció de ella y le dijo, la viuda no le pidió nada. La viuda no dijo, Jesús, ayúdame. No, la viuda no. Él fue el que se dirigió, porque usted es el que tiene la presencia de Dios y el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Y el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y vio la tristeza, la necesidad y la desolación de esta mujer. Le dijo, mandó parar el cortejo fúnebre y le dijo, mujer, no llores. Fue el Señor el que tomó la iniciativa. Eso quiere decir que usted como cristiano no tiene que esperar una revelación y una profecía o una visión para ver si es la voluntad de Dios que ayude a una persona, a un niño desamparado, le dé comida a un indigente y ampare a una señora viuda. Ya las viudas, dentro del contexto de la iglesia, la Biblia dice que la iglesia debe sostener las viudas que tengan buen testimonio, que sean fieles y que no anden por ahí teniendo aventuras con hombres, en las que realmente se guarda para Dios, y aconseja que la viuda menor de 60 años debe casarse otra vez para que no esté por ahí trastabillando por el asunto de su vida sexual. Pero ya una mujer proba de buen testimonio, la iglesia está en la obligación de ayudar a ese poconón de ancianitas que a veces, teniendo familia, por el hecho de ser cristianas o porque son impíos, dejan que la pobre señora aguante hambre, mal vestida. Entonces, por eso la iglesia tiene que brillar en esa parte, ser testimonio en esa parte, y usted como cristiano desde su casa debe tener esa gracia, practicar la compasión con la persona necesitada. ¿Cuánta gente necesitada en su barrio hay? Usted puede bendecir a una persona. Ay, si el Señor no me revela, no le doy. Dejemos tanta hipocresía, tanta dureza de corazón. Entonces, mis amores, miremos Jeremías 7:6-7. Jeremías 7:6-7. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 6 y 7. Dice, y no oprimirás. Otra vez aparece el extranjero, el inmigrante, que le dicen hoy, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. ¿Sí? Entonces Dios, sí, no, que es que a mí me cae mal esa gente que viene de otro país, es que yo los detesto, que hacen aquí, ¿verdad? ¿Por qué no van para allá? Dios permite eso ahora para poder que la iglesia ejercite la compasión, la misericordia, y que esa gente reciba la compasión del pueblo de Dios y estén dispuestos a oír y a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero ni les damos ni el evangelio, ni les damos nada para ayudarlos. Y dicen, no, es que esa gente es muy dura de corazón, esa gente ya nació perdida. Eso es una arrogancia y eso disgusta a Dios tremendamente. Miremos allá Jeremías capítulo 22, versos 3 y 4. Vayamos a Jeremías capítulo 22, ve, aquí está. Capítulo 22, versos 3 y 4 dice,
Así ha dicho Jehová. Otra vez, haced justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañáis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Entonces mire qué compromiso, qué mandato que muchos cristianos olvidan. Gloria a Dios porque lo hacen, pero usted debe preguntarse si usted está cumpliendo eso que el Señor quiere, que es la voluntad de Dios. Y no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, y aparece ahí nada menos que el mismo Jesús dándonos ejemplo de compasión. Y si usted es cristiano verdadero, el anhelo más grande suyo es ser como Cristo. Pero si usted el anhelo más grande es tener cosas y comodidades y vive pendiente de las cosas de este mundo, usted no es cristiano. Lamento informarle, porque usted no se preocupa por las cosas de arriba, sino por las de abajo. Eso quiere decir que es una evidencia clara en contra suya de que usted no ha nacido de nuevo y que usted es un cristiano de esos que se llama mundano. Si usted muere en esa condición, lamento decirle que usted irá al infierno o está en camino al infierno. Pero si Dios le permite en este mensaje, pare. Revise su relación con Dios y no crea que porque usted hizo una oración de fe, Señor, te recibo como mi Salvador personal, y se bautizó, ya usted es salvo. No, usted tiene que vivir, vuelvo y le digo por enésima vez, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted necesita un encuentro personal y fruto de haber creído, haberse arrepentido, haberse nacido de nuevo y que la sangre de Cristo lo limpie todo pecado. Usted tiene el amor de Cristo en su corazón y ese amor lo compele, lo impulsa a tener compasión de la gente y a no ser un cara dura y tener un corazón de piedra. Por eso, hermano, el Señor quiere bendecirlo y Él está en contra de la gente que se aprovecha de este tipo de personas, porque Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Miremos Zacarías 7:10, porque el tiempo ya me empieza a acosar. Zacarías capítulo 7, versículo 10, que dice así, vea: no primas o no primáis a la viuda, ¿a qué? Al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es nuestro hermano, es nuestro prójimo. Usted no puede decir que ama únicamente a los de su denominación. Yo amo únicamente a los de mi iglesia. Nosotros somos los únicos santos y verdaderos. Los demás todos son mundanos. Ojo con lo que está haciendo. Mire si realmente usted es un cristiano bíblico o un cristiano religioso con sentimientos religiosos que se cree que está salvo y resulta que está más perdido y no se ha dado cuenta. Es una tragedia que miles de cristianos a esta altura de la vida, a las puertas de la manifestación de Cristo, a puertas de la manifestación del anticristo, a puertas del arrebatamiento, todavía no se hayan convertido teniendo años en el evangelio. Ellos pasan por la iglesia, pero la iglesia no pasa por ellos. Ellos pasan por la palabra, pero la palabra no los toca a ellos. Ese era el problema de los fariseos. Le robaban hasta la plata y las ofrendas que los hijos tenían para ayudar a sus felices. Es Corbán, está dedicado. Y no tráigala para acá, porque ellos necesitaban era la platica. Y así tenían mucha gente aguantando hambre en el pueblo de Israel. Y hoy en día está pasando lo mismo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, hermano, Dios quiere mostrar su amor a través de la iglesia, que las viudas y los pobres y los huérfanos sean prioridad. Vayamos allá al libro de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vaya al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6. Hechos 6, verso 1 al 6. Cuando se presentó la elección de los 7 diáconos. Dice: como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra ¿quién? Contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces convocaron a la multitud y mire, los que tienen, todos los que tenemos, y que todo cristiano debe tener eso, la compasión, dice: buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que nos encarguemos de este trabajo. ¿El trabajo de qué? De la compasión, de atender a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados y a los extranjeros.
Se necesita gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Si no hay esta llenura, si no hay esa presencia de Dios en la vida de la persona, pues en la iglesia pues no va a haber compasión para con los de afuera. Así es sencillo. Y dice, y nosotros, dijo los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero Dios tiene gente para eso, pero todos estamos llamados a tener compasión. Pero el problema es si estamos llenos del Espíritu Santo, si tenemos la sabiduría de Dios, y todo eso viene cuando usted vive en comunión con Dios, vive conectado con Dios y tiene una buena vida de oración, tiene disciplina. Así que mire a ver qué es lo que estamos haciendo. Y ya para terminar, la verdadera fe en Cristo se manifiesta en que le nace, impulsado por el Espíritu Santo y el amor de Cristo en la vida de la persona cristiana y en la iglesia cristiana, en cuidar a los huérfanos y a los viudos. Vayamos a Santiago 1:27. Santiago 1:27. Busquemos a Santiago, capítulo 1, versículo 27. Es el último texto que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuánta gente? Dios me permite, y esto lo digo con todo respeto y sin egolatría y sin ninguna pedantería, lo digo delante de Dios con honestidad y humildad. Me he encontrado con cantidades de ancianas de diferentes iglesias y les he preguntado que si su pastor viene y las visita. Me dice: mi pastor nunca ha venido a visitar a mi casa. Y han añadido, sin que yo les diga nada: como yo no tengo plata. Qué tristeza. Encontraba ancianas cristianas con un plato de comida que los hijos le hacen porque tienen que salir a trabajar, solitas en una casa o en una casa de tabla, acompañadas hasta por un perro, si es que lo tienen, porque si descuida el perro le quita la comida. Llorando, lo he encontrado en diferentes barrios de la ciudad. Eso es una muestra de que de la falta de compasión. Y si así tratamos de nuestro supuesto pueblo de Dios, ¿qué vamos a interesarnos por la gente que está afuera? No en vano la Escritura dice: dad y se os dará. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayuda, y ya sabe que los diezmos y las ofrendas no solamente son para el pastor, también tiene que dedicarse a la ayuda, de la compasión a la viuda, al huérfano y al extranjero. Sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y espero que este programa le haya sido de bendición. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.